Parece haber muchos misterios inexplicables que nos llegan desde las junglas inexploradas y remotas de nuestro mundo. Parece apropiado, ya que estos son lugares que existen en la periferia de nuestra comprensión. Lugares límites y misteriosos que principalmente existen en su propio mundo. Lejos de la civilización. De las junglas han surgido todo tipo de cuentos de bestias misteriosas y rarezas, y uno de ellos es un caso poco conocido. De un gran criptido acuático acechando en un lago remoto y apartado en los bordes del mundo, tal como lo conocemos. En 1922, un cazador y buscador de oro estadounidense llamado Martin Sheffield presentó una historia muy extraña desde las profundidades inexploradas de la selva patagónica. En una carta al director del Zoológico de Buenos Aires, Clemente Onelli, afirmó que en un lago remoto en la sombra del monte Pirque llamado la Laguna Negra, acechaba una criatura muy grande y extraña con cabeza de cisne que parecía ser anfibia, ya que se la vio en el agua y también dejó huellas en la orilla. Diría en su carta, permítanme llamar su atención sobre el siguiente fenómeno que seguramente despertará su vivo interés. Porque se trata de la posible entrada a su zoológico de un animal hasta ahora desconocido por el mundo. Narraré los hechos, desde hace algunas noches. He estado notando algunas huellas en la hierba cerca del lago donde he instalado mi cabaña de caza. La huella es similar a la huella de un pie muy pesado. La hierba permanece aplastada y no vuelve a levantarse, lo que me lleva a creer que el animal que se arrastró por allí debe tener un peso enorme. He podido ver, en medio del lago, un animal enorme con cabeza de cisne y tamaño enorme. Y el movimiento en el agua me hace suponer un cuerpo de cocodrilo. Sheffield continuó describiendo cómo creía que la criatura podía ser cazada y preservada como muestra para su estudio, e incluso detalló el equipo necesario para tal empresa, incluyendo arpones, barcos y materiales de embalsamamiento. Onelli conocía personalmente a Sheffield de sus días como miembro de la Comisión de Fronteras argentino-chilena y lo conocía como un explorador confiable y no propenso a inventar cuentos exagerados, por lo que su interés fue definitivamente despertado. De hecho, estaba tan emocionado que organizó una expedición para buscar a la bestia, pensando que era posiblemente una nueva especie o una que se creía extinta. Posiblemente un plesiosaurio o incluso un tipo de gigantesco mamífero terrestre extinto, llamado megaterio. Cuando hizo públicas sus intenciones de lanzar una expedición de caza de monstruos, los medios de comunicación hicieron muchos titulares sensacionalistas. Por lo que Onelli se aseguró de ocultar la verdadera ubicación del lago para evitar que otros cazadores de monstruos fueran allí y perturbaran sus propios esfuerzos para encontrarlo. Mientras tanto, pasó mucho tiempo reflexionando sobre el hábitat de la supuesta criatura. Y se preguntó si el monstruo de Sheffield era lo mismo que se mencionaba en varios mitos de los nativos de la región que describían bestias similares. Onelli diría, durante los últimos 30 años hemos oído hablar de él. Solo en aquellas partes de nuestro territorio que una vez fueron reclamadas por Chile. En el lado oriental del Divortium Aquarum. Desde 1890 hasta el presente. Se han reportado 12 lugares en la Patagonia, entre las latitudes 38 y 52. Donde se han avistado criaturas misteriosas.
La leyenda del animal solo se encuentra en los valles al oeste de esta fácilmente superable línea divisoria continental antes de traspasarla, para ella, insuperable línea de la Cordillera Real. Estas son las únicas regiones donde podría haber un gran edentado, un animal de las tierras bajas. Porque estos valles boscosos y tortuosos nunca fueron visitados por los nativos del sur de Argentina. El hábitat actual debería ser las regiones relativamente bajas. No más altas de 800 metros, 2.624 pies, y muy probablemente en los claros del bosque y no en los bosques densos, porque el bosque del sur no permite la vida debajo de él. A medida que la atención mediática crecía, O'Neill se refería cada vez más al ser como un plesiosaurio. Y los medios de comunicación lo informaban como tal. Aunque no está claro si realmente creía eso o no. O si era otro esfuerzo por desviar a otros cazadores de monstruos engañándolos sobre qué tipo de animal estaban buscando. Después de todo, O'Neill probablemente sabía que las pruebas disponibles no coincidían con un plesiosaurio. Y el autor y criptozoólogo Austin Whittle ha dicho al respecto. Ahora sabemos que habría sido imposible para un plesiosaurio adoptar una pose como la de un cisne o incluso levantar su cabeza y cuello por encima de la superficie del agua. Su cuerpo no permitiría tal hazaña. Los comentarios de Sheffield sobre la huella de un pie muy pesado tampoco podrían haber sido hechos por un plesiosaurio. Las aletas de la criatura no habrían dejado una huella de pie en su lugar, al igual que las huellas de una tortuga. Su rastro parecería estar hecho de muchas depresiones poco profundas hechas por sus aletas traseras mientras se empujaba por el suelo. Sí, cuando alguna vez llegó a la costa. Las repetidas observaciones de O'Neill sobre cuellos esbeltos y posturas de cisne, sugiriendo que la bestia era un plesiosaurio, pueden haber sido parte de su plan engañoso para engañar a aquellos que podrían intentar capturar al animal antes de que él tuviera la oportunidad de hacerlo. La expedición continuó según lo planeado, liderada por un amigo de O'Neill llamado Emilio Frey. E incluyó una mezcla de varios miembros con sus propios útiles conjuntos de habilidades para la tarea en cuestión. Incluyendo un taxidermista, reportero freelance, corresponsal de Associated Press. Y varios cazadores experimentados, así como el administrador del zoológico, José María Sinagui. Salieron el 22 de marzo de 1922 y pronto se enteraron de avistamientos de una extraña criatura en un lugar cercano llamado Lago Huechulafken, del cual Frey escribiría. Muchas veces escuché a respetables vecinos de Junín de los Andes decir que en el lago Huachilauquén, al anochecer, a menudo aparece un animal en su superficie, que tiene más o menos las mismas características del que se dice que se ha visto en Esquel. Cuello muy largo, cabeza de lagarto, cuerpo que debe ser enorme, porque cuando se sumerge produce una especie de ebullición en las aguas. Finalmente llegaron a la remota cabaña de Sheffield, donde vivía con su esposa argentina, pero curiosamente Sheffield mismo no estaba allí para unirse a ellos, y en su lugar fue su hijo José quien los acompañó, llevándolos al lago que supuestamente habitaba la criatura. Resultó ser un lago bastante pequeño y poco profundo, no mucho más que una gran laguna y con una profundidad máxima de solo 17 pies, y no parecía tener muchos peces en absoluto, ciertamente no lo suficiente para sostener a un monstruo del lago, lo que refuerza aún más la idea de O'Neill de que su presa era un gigantesco perezoso terrestre que visitaba el lago periódicamente en lugar de una gran criatura anfibia que vivía allí.
Allí les mostraron algunas huellas desvanecidas de la supuesta bestia que medían alrededor de un pie de ancho, pero estas eran bastante antiguas y degradadas y no se encontraron nuevas huellas. Frey mismo creía que el animal había abandonado el pequeño lago y había nadado río abajo hasta el lago Puelo a través del río Epuyén, por lo que expandieron su búsqueda, recopilando informes de los lugareños que confirmaron que había un misterioso monstruo anfibio visto con frecuencia en la zona. La expedición continuó avanzando por la densa jungla casi impenetrable infestada de mosquitos. En busca de la esquiva criatura, peinando las orillas del río Epuyén y del lago Puelo. Pero finalmente se vieron obligados a posponer todo cuando se acercó el invierno y el verano siguiente. Lo cancelaron por completo después de no encontrar más pruebas. El consenso en ese momento era que lo que fuera, posiblemente había tomado el río hacia partes desconocidas. Curiosamente, Whittle, a través de su propia investigación para su sitio Patagonia Monsters, descubrió que Sheffield, quien había llamado la atención de O'Neill sobre la existencia de la criatura en primer lugar, no fue quien la vio realmente, sino su hija. Whittle dice al respecto. Pero, ¿qué vio realmente el señor Sheffield? Es decir, ¿si vio algo? En realidad, no vio nada, solo algunas huellas. Fue su hija Juana quien vio a la criatura con su hermano Teddy. Según Juana, cuando tenía 10 o 12 años, vio una gran criatura y se lo contó a su padre. Él también había visto las huellas cerca del lago donde cazaban patos, las huellas eran anchas. Pero parecía que la criatura tenía patas cortas. En una entrevista en los años 70, agregó que no tenía cabeza ni cola, parecía un tronco. Más tarde, en 1995, a los 85 años, dio un relato más detallado y contó que no fue su padre, sino ella quien primero vio las huellas de la criatura. Se parecían a huellas de carreta, lo que le sorprendió ya que estaban en la tierra suave de un mallín, pantano, cerca del lago. Les pareció que algo pesado se había arrastrado por las plantas. Creía que eran huellas de patas y que la criatura que las hizo tenía un cuerpo largo y patas cortas y, donde pasaba con su vientre o cuerpo aplastaba las pequeñas plantas. Recordó que junto al lago algo asustó a su perro y notaron huellas que iban hacia el lago y surgían en la otra orilla. También vio algo, diciendo. Era mitad rojo, mitad amarillento, casi del color de la suela de cuero. El pelaje del animal parecía pelos o plumas. Parecían pelos. No vimos su cola ni su cabeza. Vimos la parte de su torso. Estaba allí tumbado, durmiendo al sol. Ese animal caminó sobre una vaca muerta y no hizo nada con ella, aparentemente no comía carne. Al final, este monstruo en particular nunca fue encontrado. Y se suma a la larga lista de supuestos monstruos misteriosos que merodean por las selvas del Amazonas. ¿Qué estaba sucediendo aquí y había algo en realidad? Sheffield fue descrito por muchos como un testigo honesto y perspicaz. Así que, ¿qué vio él? ¿Era este un nuevo tipo de animal, una identificación errónea, o qué? Teniendo en cuenta la antigüedad del informe y la falta de seguimiento, parece que nunca lo sabremos con certeza.